¿Y qué tan peligrosas son? ¿Alguna vez has caído en una fake news? Uy, muchas veces. De hecho, que cuando recién empezaron, incluso me quedaba solamente con ese titular y yo ya me iba y decía, oye, mira, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Y no leías todo. Y no leía todo, Paolita, pero eso lamentablemente lo vemos en las redes sociales y en todas. Para conversar sobre el tema está Manuel Antonio Monteagudo. Monteagudo. Monteagudo, perdóname, ya te cambié el nombre, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá. Cuéntanos, ¿qué cosa es una fake news? Bueno, es una buena pregunta. Primero hay que preguntarse por qué lo decimos siempre en inglés. Sí. Fake news, ¿quién inventó la palabra? Además. Sí, claro. Bueno, Donald Trump solía decir mucho esa palabra, you are fake news. Cuando un periódico no le caía bien, decía, tú eres fake news. Tú eres falsas noticias. Era un insulto, en realidad. Hoy en día nos lo hemos apropiado para decir desinformación, falsas noticias, ¿no? Algo así. Ahora, lo que es interesante de la fake news es que en realidad puede ser una cosa creada con malas intenciones O con buenas. o sin querer. Sin querer ¿No? también. Hay gente que hace falsas noticias sin querer. Por ejemplo, tú que lees un diario, ¿no es cierto? Ves algo que te preocupa y corres a avisarle a tus amigos, no lo haces porque eres una mala persona. No, claro. A veces es por proteger, es por informar, ¿no? Así es. La verdad, el porcentaje de gente que desinforma con malas intenciones es una minoría, pero la gente, o sea, todo esto se multiplica por personas que no verifican, que Claro. generalmente no son gente mala. Son gente como tú y yo, porque yo también comparto falsas noticias a veces sin querer. Es Sí, que claro. viralizamos humano. la información. Es facilísimo viralizar hoy en día. O sea, basta con que tomen un screen de esta conversación ahorita y pongan una cosa que no dije abajo, se viraliza el toque porque, bueno, pues la gente le encanta compartir cosas escandalosas. Sí, Totalmente. y ese es el tema, ¿no? Justo yo creo que el éxito de la fake news es que tenemos ese morbo de que nos encanta la tragedia y compartir y decir, mira, está pasando esto o ha pasado esto, es un poco lo que nos motiva. Pero ¿en cuántos problemas nos puede meter una fake news? Terrible. Terribles, y infinitos, y además no hay que decir, las fake news no son una cosa de hace 10 años, es una cosa de la historia de la humanidad. Así es. Siempre se han creado falsas noticias con intereses o sin intereses de algún grupo político o para beneficiarse o como sea, ¿no? Mira, una fake news puede hacerte perder un trabajo, Claro. puede generar una guerra, ¿no? O puede enfermar a alguien. Un momento muy grave de las fake news reciente fue durante la pandemia. Sí. Nuestra asociación, A mí no me la hacen, que su nombre es todo un programa, de hecho lo podemos discutir por qué escogimos ese nombre, nació durante la pandemia porque veíamos que era un periodo donde todos estábamos encerrados, el único espacio por el que conversábamos era una pantalla, ¿no? Ajá. Y pues era muy fácil compartir noticias falsas y dejarnos engañar, Sí. ¿no es cierto? Sí. Un tema Pero tremendo. yo creo en realidad, y lo conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿quiénes son las personas que sin querer comparten más estas noticias falsas? ¿No? A veces las Claro. personas mayores, Sí, ¿no? sí, que sí. recién se están integrando a eso de la tecnología, todo lo que les llega lo envían, ¿no? A todos los grupos habidos y por haber. Claro. ¿Y qué pasa con los niños también? Claro, claro. Mira, el tema generacional es lo caso, porque efectivamente la gente mayor es un vector bastante importante de desinformación. Mira, lo que pasa, y ahí yo entro, integro la palabrita que me encanta introducir, que es muy difícil de asimilar porque es una palabra fea, es alfabetización mediática. Yo quisiera que encontrásemos otra, por ejemplo, educación en medios. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo en el término. ¿Y por qué es un término nuevo? Porque la gente todavía no habla de él. Y más bien gracias por invitarme para hablar de estos temas con ustedes, ¿no? La idea es, tenemos que educarnos en cómo funcionan los medios para ser más resilientes ante la desinformación. ¿Por qué la gente mayor comparte más falsas noticias? Sencillamente porque estas tecnologías son nuevas para ellos, no conviven con ellas con la facilidad que los más jóvenes sí, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tienen esa educación mediática y no saben distinguir lo verdadero de lo falso. Pero es una cosa realmente generacional. Yo veo a los chicos más jóvenes que yo, que usan, por ejemplo, TikTok o usan inteligencia artificial con más facilidad que yo, ¿no es cierto? Y que ellos no se dejan embaucar tan fácilmente como yo. Lo lindo de la alfabetización Eso es mediática verdad. es que en realidad son los mayores que enseñan a los menores a ser más críticos y los menores que enseñan a los mayores a cómo usar mejor la tecnología. Es maravilloso, es un intercambio generacional. Esto es real y además también es real lo que tú mencionas porque lamentablemente incluso muchos medios de comunicación utilizan esta fake news para jalar a las personas y muchos de ellos también son chicos. Ahora, me ha pasado de decirle a mi hija, oye, mira esto, y que ella me diga, pero papá, esto no, esto es una fake news, mira, Claro. y ya saben ella se ha dado cómo cuenta. entrar, Ajá. y ya saben cómo ver la fuente, no, esta Cómo fuente verificar, no. ajá. Qué lindo ese. Bueno, Y tú me deja- parece increíble que además también ya tengan eso, porque como que nosotros
le compramos el cuento, ¿no? Sí. Más Sí. simple. Ajá. Sí, Nosotros sí. es más rápido vendernos un cuento de estos porque de repente no hay esa malicia de decir, oye, ¿cómo se te va a ocurrir que van a poner eso, no? Pero lamentablemente sí lo ponen. Entonces, Claro. creo que ahí está el cambio de ambas generaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, definitivamente tiene que haber un diálogo padre-hijo, por ejemplo, me parece grandioso lo que tú estás diciendo, porque lo que nosotros queremos en A mí no me la hacen es que esto se enseñe en las escuelas, ¿no es cierto? Pero que también en la tele, en los medios, que la gente en general hable de estos temas. Y mira, una de las reglas mayores de la alfabetización mediática, la educación en medios, es aceptar que puede cerrar. Porque mucha gente comparte falsas noticias y cuando le dicen que es falsa se No, ponen necios porque les da Sí. vergüenza. Sí, sí. Sí. Pero lo maravilloso es aceptar que todos cerramos y a partir de ahí creas un diálogo. Entonces, Claro. Manuel, ¿cómo identificamos que una noticia que estamos viendo es falsa? Ya, depende de la naturaleza de la noticia, puede ser un video, una foto, un texto. Yo creo que la primera cosa que debes hacerte es de dónde viene. ¿Quién la compartió? ¿Quién es la persona que me lo está compartiendo? ¿No? Primeramente, ¿no? Porque podría ser una persona que yo quiero, ¿no? Y como es una persona que yo quiero, tengo más tendencia a creerle, ¿no? Claro. Y después, ¿de dónde se origina esa noticia? ¿Quién lo escribió primero, ¿no? ¿Cómo puedo verificarlo? Cuando estaba hablando con producción le dije, vamos a hacer un chiste, de repente podemos hacer que me presente con un nombre falso, ¿no? Y dicen, pero él no es Gabriel, ¿cómo se llama realmente, no? ¿Y cómo van a verificar quién soy yo? Bueno, eso se verifica, por ejemplo, preguntándome por mi DNI, ¿no? Claro. Tienes que buscar lo más cercano a la fuente primaria para informarte, ¿no? Por ejemplo, el tema de Gaza, Tal cual. una cosa muy importante es hablar con la gente que está ahí, sencillamente, ¿no? Porque nosotros que estamos a kilómetros de ahí, verificar es muy difícil, hay que acercarse lo más cercano a la fuente primaria. Porque incluso hemos visto que los medios de comunicación a veces presentan videos o alguna noticia y al rato tienen que decir disculpa, ¿no? Sí. Pedir disculpas porque también, ¿no? Sin querer han vendido algo o han presentado algo que era mentira. Sí, y está muy bien que pidan perdón. Hay medios que a veces no lo hacen por esta cuestión, ¿no? de la reputación, pero tu reputación se repara mucho más fácilmente si pides perdón que si niegas toda tu vida que has mentido una vez. Ahora, esto no puede ser penado, esto no puede ser... ¿De qué manera se ¿Cómo puede se regula, frenar? no? O sea, ¿cómo podemos Claro. regular esto? Es interesante. Bueno, la regulación sí, efectivamente hay penas legales para la difamación, ¿no? Por ejemplo. Hay un derecho a la información, a que la gente tenga información útil para que tomen buenas decisiones, ¿no? Para eso sirve informarse. Pero yo creo que no todo tiene que ser penal, también tiene que haber un tema realmente educativo y ciudadano, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en un momento si, por ejemplo, un ejemplo muy bonito es el de Finlandia. Finlandia tiene educación mediática en las escuelas desde hace ya varias décadas. Y ellos son un país que es muy resiliente ante la desinformación. ¿Por qué? Porque cuando yo me equivoco, mi vecino me va a corregir. Claro. ¿No? Pero si vivimos en una sociedad donde no hay esa educación mediática y comparto falsas noticias y el que está a mi lado me dice, sí, perfecto, yo estoy de acuerdo. No porque lo he verificado, sino porque me gusta la información que me han dado, ¿no? Claro. Hay memes de gente que dice, oye, ¿cómo va a ser mentira esto si yo estoy de acuerdo con esto? Claro. Hay gente que Claro, razona claro. así Claro. y tienes que desconstruir esos razonamientos, ¿no? Para mí, sí, regulaciones tiene que haber, pero hay un pilar fundamental que es el de la educación y el de la discusión, retomando el tema de la pareja, ¿no? que hablaron ustedes más Ajá. temprano. Como sociedad tenemos que saber también conversar. Y eso es lo que hacen ustedes con la campaña A mí no me la hacen. Sí, A mí no me la hacen es una asociación que lo que hace son talleres, ¿no es cierto? Eventos y contenido educativo. Y todos los años, a finales de octubre, tenemos un evento abierto al público que se llama el Simposio de Alfabetización Mediática. Simposio suena complicado, pues es muy sencillo. El simposio es un banquete, ¿no? Donde se come comida rica como el de nuestro amigo acá, ¿no es cierto? Un banquete en el sentido de que se reúne gente de todos los horizontes y habla de una misma cosa y comparte, ¿no? Entonces vamos a hablar durante 4 días, de miércoles a viernes y el lunes que viene, de temas de alfabetización mediática, que puede ser, por ejemplo, cómo haces para crear una educación realmente útil, ¿no? Ante esta desinformación. ¿Cómo haces para identificar imágenes con inteligencia artificial? Ya, Que ese es un sí. temón. O sea, Sí. hay cantidad de fotos falsas ahora, ¿no es Mucho. cierto? Y yo ¿No? creo que esto todavía ni siquiera empieza y ya empezó y ha causado un revuelo, Sí. porque incluso ya tocaron a gente famosa, ya han tocado temas muy sensibles. Entonces, ¿qué es lo que nos va a deparar de aquí a Eso. un par de añitos? Ni siquiera no nos vayamos muy lejos, esto es a un par de añitos. Claro. Sobre todo se usa mucho en la política. Por supuesto. También. Sí. Sí. Y la alfabetización mediática es un tema lo que es interesante ahora que los medios evolucionan todo el tiempo. Cada 6 meses hay una nueva tecnología, Exacto. hay un nuevo algoritmo, una nueva red social.
tenemos que seguir esto, ¿no? Tenemos que conversar constantemente de cómo evoluciona, porque no va a parar, no nos vamos a aburrir, de eso no nos vamos a aburrir. Sí. Entonces, si nos quedamos ahí y aceptamos la tecnología y todo bien y dejamos que evolucione sin nosotros, Ajá. ahí va a volverse Skynet rapidísimo, ¿no? Va a volverse Terminator y es el fin del mundo. Pero si realmente seguimos la tecnología con una conversación constante, ahí se puede lograr algo maravilloso porque las tecnologías finalmente, ¿qué son? Son herramientas. Y hay que aprender a convivir con ellas. Convivir con ellas y que nos ayuden, no volvernos herramienta de la herramienta. Exacto. ¿No? Que sean útiles para nuestra vida. Manuel, un placer poder conversar contigo. Un Gracias.